Voy a referirme a la lectura de la nueva novela editada por Editorial Alma Mater, Cuerdas de Libertad. Cuerdas de Libertad es una novela escrita por Rafael Gamboa. Rafael es un escritor maduro, es aparecería, digamos, en el espectro de la literatura costarricense como un, un hombre que se tomó un buen número de años para producir una novela. Pero durante todo ese tiempo, en realidad lo que Rafael fue haciendo fue encontrando los hilos que conducirían a la producción de una novela que, teniendo un argumento central, podía vincularse con otros temas que son fundamentales de la cultura centroamericana y vincular esos elementos con una visión de Centroamérica en el contexto de el mundo y notablemente en el contexto de la cultura occidental. Los personajes centrales de la novela, que es un tema clásico cuando uno analiza una novela, hay algunas sugerencias que a mí me parecen, digamos, muy llamativas y que generalmente están bien esbozados en la portada inicial del libro. Una mujer, el haz de oros sobre la cabeza de la mujer. Si se analiza minuciosamente la imagen, hay un, una criatura, hay un niño que está en proceso de desarrollo en el vientre, bajo los fluidos corporales que se generan en ese periodo de un tono marino. Y no en vano, la novela que inicia en Heredia concluye en las islas griegas, que como todos sabemos son la cuna de la cultura occidental, de los conceptos fundamentales en que se basa la cultura universal hoy día, notablemente el concepto de libertad, que es un concepto clave, digamos, en el desarrollo de la novela. Yo diría sin temor a equivocarme, que es una novela compleja desde el punto de vista de la literatura. Y es quizás una de las pocas novelas costarricenses muy bien pensada
Rafael es un abogado de una amplia cultura, que recurre a la literatura para filtrar su mensaje, su pensamiento y su ideario del mundo. No recurre a la literatura porque quiere, uno, figuración cultural, ni dos, porque requiere de ingresos económicos. Rafael lo tiene claro en ese sentido de que vivimos un momento difícil de la cultura costarricense donde el acceso a una novela como la que él elaboró muy posible inicialmente sea para algunos sectores de la literatura, del mundo universitario, y que llevará algún tiempo antes que, por ejemplo, una autoridad política, un ministro de la educación, un ministro de la cultura, los asesores de las clases de español vayan a leer el documento. Nuestros programas colegiales están estancados, diría yo, desde que García Márquez publicó Cien años de soledad y nos hemos quedado ahí. Sencillamente, año tras año se repiten las mismas lecturas, se ignoran los autores nacionales y creo que esta es una oportunidad y una llamada de atención para volver los ojos sobre una novela que es, diría yo, un producto que siendo muy del mundo centroamericano, muy del mundo tropical, de esa tropicalidad cultural, de esa riqueza que hemos tenido para transformar las ideas que vienen del mundo en ideas con esa dosis latinoamericana, con esa visión que impulsaron grandes pensadores, novelistas, escritores, políticos de la altura, por ejemplo, de Aya de la Torre, de José Martí, hombres que figuran en el pensamiento universal, que son consultados y leídos, o escritores de la talla de Miguel Ángel Asturias, y diría hoy día de Sergio Ramírez a través de su obra. Entonces, Rafael nos produce un libro extraordinario, un libro que cuando uno lo tiene en las manos y empieza a leerlo, da gusto leerlo porque el autor, para filtrar sus grandes ideales, se vale de un juego que pues a muchos de nosotros no, nos gusta como una atracción, que es el juego de las cartas, que es la lectura del tarot, algo que es mágico, algo que eh, lo podríamos hacer ingenuamente sin pensar qué hay detrás de todo eso. Su personaje inicial, la que vive los momentos más permanentes a lo largo de la novela, es una indígena mestiza, bribri, que vive en Heredia, cuya madre antes de su nacimiento hace un tiraje de las cartas y en las cartas ve algunos elementos del destino
de Iriria, que es el personaje. Pero los personajes son muy variados, hay protagonistas por capítulos y uno diría que se van alternando los roles porque es una novela en lo que interesa es el mensaje. Y por eso hay un capítulo donde el autor se detiene en una de las islas griegas donde nace la cultura occidental y se detiene minuciosamente porque hasta ahí llega el personaje de Heredia hasta Grecia, de Heredia por todo Centroamérica, lo cual es muy simbólico, ¿verdad? Y todo eso para hacer una revisión del concepto y sentido de la democracia, de nuestra democracia, de la democracia universal tal y como la hemos pensado, tal y como la hemos vivido, con sus desigualdades, sus defectos, sus virtudes, sus sistemas políticos derivados del concepto, los momentos trágicos por los que atraviesa la humanidad. En verdad que es una novela para pensar, es una novela para gente que quiera descubrir eh, el pensamiento filosófico que muchas veces acompaña a los escritores. Yo los invito a la lectura de Cuerdas de Libertad, una gran novela costarricense. Y no sé si podría exagerar diciendo que una de las más grandes novelas que se ha producido. Me llamó mucho la atención ayer en la presentación de la novela que estuviera con nosotros don Antonio Lehmann. El evento lo hicimos en Librería Lehmann y nos acompañó y al final pronunció un discurso, una breve alocución sobre estos 2 años de pandemia, del descuido que ha habido en la lectura, en la enseñanza, eh, pero además también fue más allá, haciendo un llamado a ver los aspectos sociales críticos que ya no solo son de salud pública, que se llevan en esa crisis a la economía, a la sociedad, a la cultura, a todo nuestro mundo que esta pandemia lo ha puesto patas para arriba porque no hemos encontrado la solución de cómo frenar el virus que produce el COVID y que nos ha limitado a vivir en el encierro, pero que en ese encierro nos ha dado las armas para pensar en conceptos fundamentales como libertad, justicia, acceso al trabajo, distribución de los ingresos y a pensar y a engendrar posiblemente lo que serán las nuevas sociedades mundiales, pero sobre todo las sociedades centroamericanas que son fundamentales para nosotros. Muchas gracias.